Muy buenas tardes, querido público y fieles seguidores de este programa Dialogando con el Museo de Cultura Popular. Es de nuevo un honor poder contar con su interés en seguirnos. Para esta tarde tenemos la valiosa participación del licenciado José Pablo González Rodríguez, quien tiene realmente un currículo muy importante y que voy a leer para ustedes para presentarlo, pero primero vamos a dar la bienvenida a don José Pablo. Sea muy bienvenido a nuestro programa. Muy buenas tardes, doña Margarita Silva y don Luis Pablo Orozco. Para mí es un privilegio, un honor realmente poder acompañarles en este momento tan especial. Desde acá, me vine hoy acá para la casa de don Alfredo González Flores aquí en Heredia y pues es un honor a través del internet de acompañarles. Muchísimas gracias y sin duda ese espacio tiene tantos significados que le va a dar otra dimensión a nuestro programa. Para nuestro público voy a hacer una muy breve presentación de la trayectoria académica y ciudadana de don José Pablo. Don José Pablo González Rodríguez es profesor en enseñanza de los estudios sociales y educación cívica. Él ha sido representante estudiantil ante el Consejo Universitario de la Universidad Católica Anselmo Llorente y La Fuente. Fue asambleísta fundador de la Red Nacional de la Persona Joven del Viceministerio de Juventud, líder comunal y ha ocupado cargos en la Unión de Federaciones Cantonales. Actualmente es subcoordinador regional en San José de APSE y presidente de base de ANDE del Liceo Castro Madrid. Es candidato a diputado por la provincia de Heredia, nieto del benemérito de la enseñanza patria, profesor Luis Felipe González Flores. José Pablo tuvo el honor también de compartir con grandes fundadores y diría yo baluartes de la educación costarricense, con los exministros Ladislao Gámez Solano, Alberto Cañas Escalante y María Eugenia Dengo Obregón. Como podemos deducir, él cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito de la educación y también ha sido un ciudadano muy activo precisamente en estos entes de la sociedad civil. De tal manera que tendríamos muchísimos aspectos de los cuales tratar en este corto espacio y por ese motivo nos vamos a centrar en el análisis y comentario en esta tarde de su más reciente publicación, que él ha titulado Por Heredia y para Heredia todo lo que soy y todo lo que valgo. Vamos a empezar analizando esta hermosísima y completa publicación histórica que tiene la característica de ser una publicación de historia biográfica, pero tiene una particularidad fundamental y es que es una biografía familiar. Pero antes de empezar a ver el contenido de la obra, me gustaría, don José Pablo, nos hiciera un comentario de este título tan sugerente que lleva su libro. Muchísimas gracias, doña Margarita, por Heredia y para Heredia, todo lo que soy y todo lo que valgo, que es este libro que tengo acá, que cualquier herediano costarricense lo puede encontrar a través de Amazon. Por cierto, lo tiene la biblioteca de nuestra benemérita Universidad Nacional, en el Archivo Nacional, en la Biblioteca Pública de Heredia Tulio Salazar, el Archivo Nacional, la Biblioteca Nacional, etcétera, etcétera. Por Heredia y para Heredia, todo lo que soy, todo lo que valgo, fue una frase que dio el expresidente Alfredo González Flores en uno de sus tantos discursos, un presidente, el único que ha nacido del centro de la provincia de Heredia. Pues bien sabemos que Heredia ha tenido dos expresidentes, don Cleto González Víquez, nacido en Barba, y don Alfredo, nacido en Heredia. Don Oscar Arias crece en Heredia, estudia en Heredia, pero nace pues en San José. Don Alfredo González Flores amaba Heredia, tanto así que nace en Heredia, aunque no es cédula 4, pero nace en Heredia y muere en Heredia y es sepultado en Heredia. Realmente una familia que dio todo por la provincia, ¿verdad? Amaban su provincia tanto con el establecimiento de la Escuela Normal de Costa Rica,
el edificio de Correos, el edificio de la Escuela Braulio Morales Cervantes, que por cierto era el suegro de don Alfredo. Bueno, vivieron, crecieron parte de sus vacaciones justamente donde hoy la familia se siente muy orgullosa que usted esté al frente de esta gran institución, como es el Museo de Cultura Popular en Santa Lucía, y donde era la casa de verano de la familia González Flores, justamente en Heredia. Entonces, el título lo encontré y me encantó, así que lo puse. Algunos historiadores, como don Óscar Aguilar Bulgarelli, me dice, bueno, el problema es que es un título muy localista, ¿verdad? Pero no importa. Como orgulloso y pues esperemos que sea tener el punto crítico del herediano, ¿verdad? Que lo puedan leer a ver qué les ha parecido su contenido. Claro que sí. Como decía anteriormente, bueno, don Óscar Aguilar Bulgaril es un gran estudioso de la familia González Flores, precisamente la labor de don Alfredo González Flores. Y ahí, bueno, es interesante porque parte de generar conocimiento son polémicas, diferencias que luego vamos a ir tratando en algún momento de destacar. Yo diría que el título es precisamente, cumple con la función de un título y es despertar la curiosidad de quien tenga el libro en sus manos y preguntarse precisamente, como empezamos nuestra conversación, ¿por qué este título? Y saber que es una frase que expresara el licenciado Alfredo González Flores, ya ahí nos va ubicando precisamente en el contenido de la obra. Como señalaba, bueno, yo tuve la oportunidad de revisar el texto, también porque hay una versión digital y este texto es lo que llamamos una prosopografía en historia, que es precisamente un estudio biográfico de una colectividad, un estudio biográfico de varias personas que tienen elementos en común y que en este caso pues se trata de una biografía familiar. Entonces me gustaría, don José Pablo, que habláramos un poco sobre este contenido y precisamente el proceso de investigación que usted inició, cuándo lo inició, cuánto duró haciendo un trabajo de esta calidad y de esta rigurosidad. Muchísimas gracias, Margarita. Viera que fue un compromiso y le voy a decir que estudié en la escuela que llevaba el nombre de mi bisabuelo, que es la escuela que lleva por nombre Domingo González Pérez, que su primera sede la tuvo justamente donde hoy se encuentra el museo que usted hoy representa como directora. Ahí estuvo la escuela Domingo González Pérez de Santa Lucía de Barba. Recuerdo cuando era niño y que llegaban unos niños de dicha escuela a buscar biografías sobre don Domingo. Y en casa mis papás lamentablemente nunca le supieron dar información. Entonces quizás ahí hubo una espinita mía de que tenía que investigar un poco a fondo lo que era el árbol genealógico. Fui a la Universidad Latina y estudié un año periodismo y recuerdo de una profesora, Martín Cañas, que por cierto era sobrina de don Alberto Cañas, y ella en algún momento hizo un comentario delante de todos los compañeros. Yo hice la exposición sobre don Alfredo y me dijo, si yo fuera familia, me daría vergüenza de que una exposición tan pequeña y tan parcializada de un personaje tan importante. Obviamente eso me agarró pues para dar fuerzas, para investigar, para leer, para hacer entrevistas, para leer periódicos centenarios como La Información, el Diario de Costa Rica, La República Antigua, La Nación Antigua, el Imparcial, algunos periódicos provinciales de Punta Arenas, de Limón, de otras provincias, y pues encontré discursos, encontré, por ejemplo, la proclama de don Alfredo González Flores de cuando regresó a Costa Rica después del golpe de Estado. Pude encontrar el árbol genealógico también con ayuda del archivo católico Bernardo Augusto Til, y encontramos, por ejemplo, que don Alfredo no era el mayor de la familia. Encontré el nombre de 15 hermanos. De los 15 hermanos, era una mujer la mayor, María Cristina, en el cual aparece que muere de calentura, y así está escrito en el acta de defunción del registro civil de nuestro país.
15 hermanos de una familia muy particular, porque fue una familia que entendió y tenía muy claro que la educación es el pilar fundamental y la base de una sociedad. Don Domingo había estudiado en Nicaragua contabilidad y tuvo así 15 hijos. De los 15, por lo menos 10 llegan a mayor de edad y de estos 10, los 10 son profesionales. Inclusive las hermanas María Esther, María Julia y María Marta, que todas las mujeres llevaban el nombre María, porque era un hogar católico, ya había fallecido María Celina y María Cristina. Fue interesante ver cómo una familia de campo, una familia de provincia, no de capital, pues sacaron todos sus hijos adelante y todos profesionales, inclusive las hermanas como primeras graduadas de la coeducación en nuestro país. De ahí que fue una familia donde hubo abogados, ingenieros, médicos, educadores. Mi abuelito, don Luis Felipe, que es premio Magón y benemérito de la enseñanza patria, fundador del PANI también, una familia que tuvo como principio el humanismo, velar por la justicia social, luchar porque haya una justicia igualitaria, de igualdad, de equidad. No solo don Luis Felipe con su voto a favor del voto femenino en la constituyente del 49, sino don Alfredo con su lema que el rico pague como rico y el pobre como pobre en los impuestos directos, que son los impuestos más justos, en la mejor reforma tributaria que ha tenido posiblemente la historia política de nuestro país. Don Alfredo tenía un lema que está puesto en el libro, en la portada de él, dice: la acción educativa de la escuela nunca será completa si el hogar no ayuda a mantenerla y a reforzarla con su propio ejemplo. Escuche qué hermoso realmente este pensamiento, porque era un estadista, no solamente abogado, economista, cafetalero, sino también yo creo que un estadista. No es por ser familia, pero yo creo que en la historia política costarricense, pocos gobernantes han tenido la característica de este joven presidente, porque si vemos las imágenes siempre representan a un don Alfredo mayor, y realmente fue un presidente joven, con apenas 36 años de edad, por lo cual los textos deberían de representar a un presidente joven, estadista, valiente, fuerte, de hacer frente a una época muy difícil como fue la Primera Guerra Mundial en nuestro país. Pero mucho se le debe a sus padres, a don Domingo y a doña Lemberta, un hogar cristiano, un hogar de valores, un hogar que supo muy claro que la educación era fundamental. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, como podemos ver, es un esfuerzo de investigación que junta fuentes primarias, periódicos, que junta también la fuente oral y sobre todo que nos permite visualizar en la Costa Rica de esa época, que ahí también vemos un elemento pionero, es lo que a veces denominamos una familia, pero que tiene la característica de ser una familia de intelectuales, guiados por un pensamiento que muy bien usted hace hincapié en esta visión humanista de compromiso y de búsqueda de forjar una sociedad con estas características igualitarias, de inclusión. Es importante ubicarse en la época y realmente destacar esta particularidad de educar a las hijas, de educar a las mujeres, también de darles esta oportunidad y que se constituyeran también en profesionales. Eso no era un elemento tan común como lo podemos ver ahora y ahí también vemos esta característica y esta visión tanto de don Domingo como doña Limberta, y también como padres de familia, forjadores de una familia con características particulares que permiten esta idea y la conformación de grandes hombres para la patria, realmente para la Costa Rica, no de esos tiempos, sino de la de hoy, porque nosotros hoy disfrutamos precisamente lo que ellos sembraron y hay desde luego muchos elementos por mejorar, pero de lo que tenemos y lo que hemos disfrutado ha sido producto de las políticas que se pusieron en práctica. Algunas tuvieron que esperar largo tiempo para entrar en práctica, pero realmente de las medidas que tomó don Alfredo González Flores durante su gestión.
Y como señalábamos, mucho más allá de eso, porque si bien él no vuelve, después de que se da el golpe de Estado, no ocupa, digamos, otro puesto político, no significó que se alejara o que se marginalizara de la política o de la realidad nacional, sino que siempre siguió reflexionando y aportando proyectos e ideas fundamentales para la Costa Rica que hoy tenemos. Volvamos un poco a este libro tan particular que es una prosopografía precisamente de la familia González Flores, y a mí me llama mucho la atención en el contenido, la forma, la metodología, la organización que tiene cada uno de los capítulos, y me gustaría que usted se refiriera de dónde surge esta idea de organizarlo de esta manera. Bueno, me pareció fundamental, ¿verdad? Yo como profesor de estudios sociales y cívica, voy con aquel lema de que la importancia de la historia radica de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Ahí hubo la necesidad, en primera instancia, de buscar lo que fue el árbol genealógico, donde aparecen 5 expresidentes de la República en el árbol genealógico directo de la familia González Flores. Dentro de ellos, en nuestro héroe nacional, Rafael Zamora Porras. Eso fue fundamental. Viene el enlace de lo que es la educación herediana, que Heredia es cuna de la educación costarricense, y cómo hay una relación entre los diversos nombres de escuelas, colegios de la provincia de Heredia. Por ejemplo, don Pablo, que era el suegro de don Alfredo, que tiene el nombre de una escuela, el Colegio Nocturno de Heredia, que lleva el nombre de don Alfredo. En el lugar llamado Altagracia también hay una escuelita que lleva el nombre de don Alfredo. Don Manuel Benavides estuvo de padrino de bodas de uno de los hermanos González Flores. De igual manera aparece Samuel Sáenz, que también tuvo una buena relación, y el papá de don Samuel, que era don Tranquilino, que fue el que mandó a poner el retrato de don Alfredo en el Salón Municipal de Heredia, la Escuela de Santa Lucía, que lleva el nombre de don Domingo, etcétera, etcétera. Una vez establecido lo que fue el árbol genealógico, me pareció muy importante poner cronológicamente de mayor a menor, primero los padres, ¿verdad? Don Domingo y doña Elenberta, personajes que se habla muy poco de ellos y se sabe muy poco. Y yo creo que hay que rendir homenaje porque ellos fueron los forjadores de este hogar que sacó profesionales y que su cimiento fue justamente la educación y el humanismo. Vienen los hermanos González Flores, de mayor a menor, vienen los 15, busqué un señor de apellido Medrano en San José por Plaza González Víquez, que logró hacerme los retratos de dichos hermanos. A mí me pareció muy importante, ¿verdad? Y sobre todo, retratarlos en su época joven, de la época, digamos que don Luis Felipe fue subsecretario de Instrucción Pública y don Alfredo tomar la presidencia. Dentro de ello vamos a establecer lo que son homenajes, obras, un poco la biografía, un poco quiénes son sus descendientes de cada uno de los González Flores, algunas frases célebres, algunos documentos escritos que dejaron. Por ejemplo, se sabe que don Luis Felipe hizo varios libros, entre ellos La influencia extranjera en Costa Rica y La enseñanza en la instrucción pública, lo cual son libros que la Universidad Nacional también ha rendido pues mucho aporte, ¿verdad? Recordar que la Biblioteca de los González Flores la tiene justamente la Universidad Nacional y eso es un tesoro que tiene justamente nuestra amada universidad. Frases célebres de don Alfredo. Yo quisiera un don Alfredo no solo porque siento que lo han visto como un número, ¿no? Don Alfredo el de los impuestos, don Alfredo el de los tributos, don Alfredo el del banco, don Alfredo se ve como un número matemático y yo lo que pretendo a través de esto es quién era, qué hizo, cuál era su pensamiento, qué obras dejó, cuál fue su última voluntad. Y no solo con don Alfredo, sino con cada uno de los 15 hermanos, quienes fueron inclusive los compañeros de colegio de don Alfredo, que dentro de ellos aparece el abuelito de don Oscar Arias, don Rafael Arias, que sería también ministro de gobierno de la administración González Flores.
viene justamente eso, una biografía pequeña, una semblanza de cada uno de los hermanos González Flores. Vamos a encontrar, como dije, la proclama de 16 páginas de don Alfredo. Tiene lo que es la reflexión final, una cronología por años y por meses, para que la familia pues esté ahí atenta también, porque algo muy hermoso de este libro fue haber visitado sobrinos del expresidente González Flores, dos de ellos fallecidos en los últimos meses. Y bueno, no se me olvida don Víctor, que falleció hace, no más empezando la pandemia, que lo fui a visitar y ya él fallecido, y le digo, ¿cómo se llamó su papá? Y me dice, Rubén González Flores. Y le digo yo, y si yo le digo de Marco Aurelio, ¿quién es? Me dice, pues no sé. Y le digo yo, pues su papá se llamaba Marco Aurelio Rubén González Flores. Y se quedó extrañado, y todavía le digo, pero no solo eso, también existió Marco Aurelio Rubén Agapito, que a la muerte de él, siendo tan niño, le pusieron en homenaje a su papá el nombre de Marco Aurelio. Y fue muy sorprendente porque don Víctor ha sido quizás uno de los más estudiosos de su familia, que es la familia González Flores. Pudo leerlo en vida don Víctor y varios sobrinos que quedan todavía, quedan aproximadamente 6 o 7 sobrinos en vida del exmandatario. Como se sabe, don Alfredo no tuvo hijos, entonces de ahí me enfoco a sus sobrinos. Y cierra con una serie de fotografías donde, por ejemplo, está la boda de don Alfredo, donde está la familia reunida y, por cierto, en los jardines del Museo de Cultura Popular. Ahí aparece en una foto en la página 200, donde están en los jardines de dicha casa cuando estaban pues todos muy jovencitos, y lo que eran las esquelas de cuando fallecen por lo menos don Luis Felipe, don Rubén y otros miembros de la familia. Aproximadamente el contenido, doña Margarita, que me siento en verdad sumamente honrado de rescatar esto, porque me decían ahí algunos historiadores que parece que hay un vacío histórico de 1914 a 1940 aproximadamente, donde hay pocos documentos históricos y que lamentablemente estos documentos deberían ser temas de estudio en los centros educativos costarricenses. Decía don Isaac Felipe Azofeifa, un pueblo sin héroes, y si se encarga de destruirlos o olvidarlos es otra manera de destruir. Y yo creo que sí, lamentablemente ahora escuchaba lo de la noticia de la muerte de Maradona, ¿verdad? Que ha impactado al mundo, y cómo anoche mismo cambiaban el nombre del estadio en Argentina, en uno de los estadios, y ponerle el nombre de Diego Armando. Lamentablemente la sociedad global es así, de reconocer muchas veces los méritos de la persona muerta, ya cuando la persona pues quizás no se está enterando. Algo importante, don Alfredo, fue que se le dio el benemilitazgo de la patria en vida, resaltar algunas características de su administración que nos inspira en este momento de dolor, en este momento de temor, no solo de la sociedad costarricense por la segunda ola de contagio del COVID, sino que don Alfredo, en época de Primera Guerra Mundial, de ahí hace frente a una Europa destruida, una Europa ensangrentada, una Europa enfrentada, y una Europa que Costa Rica dependía de ella directamente con las exportaciones del café. Y aún así, no más sentándose en la silla presidencial, estalla la Primera Guerra Mundial y le supo hacer frente a los problemas, establecer metas, objetivos, gobernar con un equipo selecto de gente pensante, de gente que lo supo asesorar bien, sobre todo pensar en los más necesitados, ¿verdad? Que eso es fundamental, digo yo, en época de la Primera Guerra Mundial, y poner el banco que hoy por hoy es el edificio más grande en nuestra capital y en nuestro país, que es el Banco Nacional de nuestro país, que por cierto, el piso 19 lleva el nombre de don Alfredo González Flores. Los impuestos directos, la escuela normal,
La creación de tantos cantones. Este tema pocas veces se habla, pero por ejemplo el cantón de Tibás, Moravia, el cantón de Montes de Oca, el cantón de Flores, el de Osa, La Cruz, Avangares, Oriamuno y Zarcero fueron fundados en la administración González Flores. Yo creo que pocos gobiernos han dejado tantos cantonatos como fue la administración de González Flores. Hay algunas ciertas particularidades, historias detrás de un personaje, ¿verdad? Que, por ejemplo, en el SINAD, SINAD, ¿verdad? La Universidad Nacional, hay una frase ahí escrita de don Luis Felipe González Flores acerca de la creación del Día del Árbol. El Día del Árbol, que es un 15 de junio, y que un 15 de junio creo que fue la fundación de uno de esos cantones, si mal no recuerdo, el cantón me parece que fue el de Montes de Oca. Aquí en el libro está. Pero el día del natalicio de don Alfredo, un 15 de junio, se crea el Día del Árbol, por iniciativa de los hermanos Alfredo y Luis Felipe González Flores. Posiblemente para abonar, ¿verdad?, todo ese legado de grandes frutos que esta familia centenaria pues dio en su momento, ¿verdad? Pocos de ellos dejaron descendencia, realmente solo don Luis Felipe, don José Joaquín tuvo un hijo, don Guillermo Emilio sí tuvo 5 hijas, don Ernesto tuvo 2 hijas y el resto pues casi mueren solteros, ¿verdad? Mueren a corta edad o mueren sin dejar descendencia. Una familia interesante en ese aspecto. Muchísimas gracias. Cuando lo escucho hablar y tener un manejo tan detallado y riguroso de la historia de los diferentes miembros de esta familia, sin duda nos surge la pregunta cuánto tiempo duró usted en esta investigación, pero también hacer hincapié, bueno, en estos grandes hallazgos que usted nos ha comentado, pero también nos interesaría saber las limitaciones, las dificultades que usted tuvo que superar en este proceso de investigación. Bueno, el primer obstáculo que tuve, lamentablemente, doña Margarita, sigo insistiendo en esto, que lamentablemente siento que nuestro país primero, no todos tienen la característica de apoyar la lectura, ¿verdad? Debe fomentarse más en los centros educativos y más hacer uniones del Ministerio de Cultura con el Ministerio de Educación, con las universidades, para llevar a cabo justamente estas lecturas que van a enriquecer la identidad nacional. Creo que es muy importante. Yo, lamento que hoy día, por ejemplo, es más importante leer un libro de Harry Potter que leer los cuentos de mi tía Panchita, que leer los poemas de Jorge de Bravo, que leer los discursos de Carmen Lira, tan exquisitos, o el repertorio americano de Joaquín García Monge, que es realmente maravilloso. Eso es uno de los problemas. El otro es la falta de patrocinio, ¿verdad? Que se tocaron puertas para ver si alguien pues podía colaborar con lo que era, por lo menos en algún momento se pensaba de que alguna institución patrocinara la compra a precio de autor, ¿verdad? Que es bastante cómodo para poder donarlos a centros educativos, que eso me parece fundamental, pero muchas instituciones dijeron que no había presupuesto. De ahí nace la necesidad de pues meterlo a través de Amazon, que es una aplicación prácticamente gratuita, que la persona lo puede bajar a nivel mundial, esté usted donde esté, tiene acceso a Amazon, y me parece que de ahí tuve que recurrir a eso. Lo que fue las entrevistas tampoco fue fácil, humildemente lo reconozco. Mi padre pues fue alcohólico, ¿verdad? Y él no vivió tanto con don Luis Felipe. Sí vivió con don Luis Felipe, pero en el hogar de él hubo 2 problemas. Don Luis Felipe se casa muy mayor y la esposa era menor, cerca de como de 20 años. Entonces prácticamente mi abuelito fue un abuelo para mi papá y era un encerrarse en su biblioteca y de estudiar.
y quizás poco afectivo. Eso no le quita la gran persona que fue, ¿verdad? Un hombre honorable, un hombre pensante, un hombre escritor. Pero mi papá lamentablemente había caído en un vicio que fue el alcoholismo y pues no aprovechó los mejores momentos al lado de su familia. Y esto me llevó a tocar puertas, de ir a buscar un hijo de don Rubén, un hijo de don Ernesto, las nietas de don José Joaquín. Pude visitar a una nieta no, a una hija de don Guillermo Emilio, y fue muy enriquecedor poder encontrar inclusive familiares que nunca en mi vida había visto, como fue la hija de don José Joaquín, que en este momento todavía vive, ya casi creo que con 95 años, y vive allá en Hacienda Belén por Intel. Y fue muy hermoso visitar a esa señora con esa mente tan lúcida y ese recibimiento tan como si nos hubiéramos visto desde hace años, ¿verdad? Eso fue sumamente hermoso. Fueron parte de las limitaciones que tuve en algún momento. Usted sabe que mi situación no ha sido fácil, ¿verdad? Soy un educador, estoy a cargo de mis dos padres, que son dos adultos mayores que no tienen pensión, etcétera, etcétera. Y pues no es fácil sacar un libro, editarlo, que buscar un filólogo, que buscar un editor, que pagar las imágenes que lleva dicho libro, etcétera, etcétera. Pero lo logré. Cuando eso sí tengo muy claro, cuando me propongo una meta, no descanso hasta lograrla. Y pues aquí está, humildemente, un legado para la familia que ya varios de ellos inclusive se los he donado y les ha encantado para ir a sus raíces, porque justamente está ese modelo, que la mayoría de los González Flores o no se casaron, y si se casaron muy mayores. Entonces estamos hablando de que mi abuelo vivió hace 100 años, pero todavía tiene un nieto de 40 años. Y así son los nietos también de don Rubén y también los nietos de don Guillermo Emilio y de todos ellos. Entonces fue muy interesante poder ir a las raíces, ver inclusive la última voluntad de cada uno de ellos con los testamentos. Por ejemplo, don Alfredo, de lo que es la Universidad de Costa Rica, el terreno para que se mantuviera el hogar de ancianos de la Puebla, que es Alfredo y Delia González Flores, en el cual dona 4 hectáreas para los ancianos desválidos, o sea, aquellos que no tenían ni tan siquiera pensión y que tenían alguna situación de mezquindad. Y don Alfredo deja lo que fue la antigua tienda Regis en San José y parte del terreno de lo que hoy día es la UCR para el mantenimiento de dicho hogar. Lamentablemente su voluntad ahí se incumple, pues sabemos las situaciones difíciles que atraviesa el hogar actualmente económicamente hablando, pero fue sumamente interesante ver el pensamiento de pero no solo don Alfredo, sino, reitero, de sus hermanos, porque casi siempre se habla solo de don Alfredo, sin dejar de lado el legado de otros, como el doctor era muy bueno en oratoria, ¿verdad? El doctor, ya voy por acá, bueno, estaba María Esther, que María Esther es familia de don Oscar Arias. Podemos decir que María Esther tuvo un hijo, Amado Sánchez, y Amado Sánchez era sobrino de Alfredo González Flores y sobrino de Oscar, de Julio Sánchez, tío de Oscar Arias Sánchez. Entonces, tenemos, por ejemplo, a Guillermo Emilio, que sus 5 hijas todavía hoy día viven, varias de ellas educadores, doña Fulmen, doña Marta. Tenemos, por ejemplo, a José Joaquín. Yo como barbeño me sentí muy feliz de saber que José Joaquín se casa en el templo parroquial de San Bartolomé de Barba y se casa con la hija de don Pedro Murillo Pérez, cuyo nombre lleva la escuela de Barba. Vea usted qué interesante, y ahí seguimos con los árboles genealógicos a nivel de la educación. Hubo uno de ellos que murió muy joven, apenas cerca de los 33 años, don Víctor González Flores, que muchos de los familiares desconocían de su existencia, y don Víctor dicen que el funeral de él fue el más concurrido en personalidades, que vino don Julio Acosta, presidente de la República en ese entonces, varios ministros de Estado, el doctor Eduardo, que había tenido un puesto importante en el Hospital San Vicente Paúl de Heredia, y su retrato está en dicho hospital. Justamente él
fue muy cercano al expresidente y fue padrino de bodas. Don Eduardo tenía una característica, decían que iba a construir la casa de sus sueños para su amada y logró construirla detrás del templo de la parroquia Inmaculada Concepción, que hoy día es un parqueo, y de ahí nunca se casó. O sea, la voluntad de su amada nunca apareció, pues murió soltero. Don Ernesto, que fue cafetalero, ¿verdad? Y fue político opositor. O sea, mientras le daban el golpe a don Alfredo, su hermano era del partido contrario. Imagínese usted, tuvo que haber traído eso algunos problemas familiares también. Don Ernesto era multimillonario, ¿verdad? Era cafetalero y era el dueño de donde hoy día está el campo ferial de la Municipalidad de Heredia, ahí por Mercedes Norte. Don Ernesto, que quizás la cercanía de don Alfredo no era de la mejor, no era santo de tal vez de su devoción. Don Luis Felipe, premio Magón de Costa Rica, que poco se habla de eso, y benemérito de la enseñanza patria. Yo encontré un artículo en el periódico La Nación donde invitan a don Alfredo a un aniversario de la Escuela Normal de Costa Rica y don Alfredo se vuelve con las siguientes palabras y dice: yo me encuentro un poco mal de salud, deben invitar a mi hermano Luis Felipe, que es el verdadero fundador de la Escuela Normal de Costa Rica. Pero usted qué interesante, don Luis Felipe, que fue el primer presidente del Club Sport Herediano, que por cierto el próximo año cumplirá el centenario de dicha institución. Don Luis Felipe, que fue el fundador del PANI, de la ADEP, la Asociación de Educadores Pensionados, y ni qué decir, más de 50 libros, y dar el voto a favor del voto femenino, del cual sus discursos siempre han sido de estudio en el INAM, ¿verdad? En defensa de la mujer. Casado con una educadora, doña Dubelia. Don Alfredo, ya hemos hablado un poco de él, un hombre que no solo como político, que la verdad yo no lo considero tan político, ¿verdad? Porque primero no fue electo por el pueblo, fue puesto por la Asamblea en ese entonces del acuerdo político que hubo entre Carlos Durán, Rafael Iglesias Castro y don Máximo Fernández, que era el fundador del Partido Republicano, al cual representaba el joven mandatario. Posiblemente en esta sala que me encuentro hoy en esta tarde, posiblemente acá hubo reuniones donde le hicieron la invitación para que él aceptara la presidencia. Creo que muy cómplice fue don Ricardo Jiménez de que él se aceptara dicha presidencia, y don Alfredo devuelve el homenaje a don Ricardo al crear el cantón de Oreamuno. Pues sabemos que don Ricardo era don Ricardo Jiménez Oreamuno, en homenaje justamente a esta familia en la provincia de Cartago, y también en fundar la Escuela Jesús Jiménez en la ciudad leal y noble de Cartago. Hay una relación aquí de Cartago y Heredia. Pues, por ejemplo, don Luis Felipe estudió en el San Luis Gonzaga y ahí conoce a doña Dubelia, que sería su esposa. Ella vivía frente a la Plaza Iglesias de Cartago y ella se vino a estudiar a la Escuela Normal de Costa Rica, donde sería alumna de su futuro esposo, don Luis Felipe. Y se casaron en Cartago, en la iglesia del Carmen de Cartago, teniendo como testigo de bodas a don Alfredo González Flores. Sabemos que don Alfredo era soltero en el momento de ocupar la presidencia, por lo que podemos considerar, aunque decía don Manrique Álvarez, que el título de primera dama se da a partir de la administración de Federico Tinoco, pues yo diría que doña Lemberta desempeñó muy bien ese cargo, aunque tal vez no se le reconoció como tal, pero ella fue madrina al inaugurar, por ejemplo, el centro educativo donde hoy día los educadores van a colocar papeles del MEP, que es la Porfirio Brenes. Ella fue la madrina de ese centro educativo y representó en Limón, en Punta Arenas, en cuanta gira hacía el mandatario, estaba su madre presente. Y él amaba a su mamá porque el primer salario que recibió en el mercado de Heredia, en una tiendita que puso, pues fue comprarle un corte de tela a su mamá. ¿Cuánto dolor pudo haber enfrentado doña Lemberta al ver el exilio de su hijo, no saber si iba a regresar al país, que lo trataron de traidor en el momento del golpe de Estado, que su hijo Rubén y su hijo José Joaquín fueron arrestados 24 horas por los déspotas Tinoco Granados? También así
podemos considerar ver morir a un hijo a los 33 años, que era Víctor, ver morir a María Cristina, a María Celina, a Marco Aurelio Agapito, a varios hijos que murieron muy pequeñitos. Una mujer que considero que sufrió bastante. Y en época de la Primera Guerra Mundial, mientras le daban el golpe a su hijo de Estado, su esposo estaba muy mal de salud, también don Domingo González Pérez. Una mujer que yo creo que podría ser, ¿por qué no? Posiblemente benemérita, porque de ese bien nacieron los impuestos directos, nace la institución que debe velar por cuidar a la niñez costarricense, nace lo que es dar el voto a la mujer, nace lo que es el impulso a la educación costarricense. Poco se hablaba de la provincia de Heredia, muy poco. Hasta la creación de la escuela normal, Heredia empieza a tener un gran protagonismo a nivel nacional y de ahí que Heredia es lo que es hoy día cuna de la educación costarricense por ley de la República, ¿verdad? Impulsar nuevamente esa vocación docente. Y le voy a decir que me siento muy orgulloso, pues en los estudios pude encontrar que don Alfredo, antes de llegar a la presidencia, antes de ser diputado, antes de ser regidor, pues había dado clases de cívica y estudios sociales en el Colegio San Agustín, que hoy sería Liceo de Heredia. Y eso fue muy, hasta se me escalofrió el cuerpo, ¿verdad? Encontrar justamente esa edad. Después de tantos años, yo 17 años de dar clases en este momento, me di cuenta de esa hermosa experiencia que don Alfredo había dado clases de cívica y la enseñanza de los estudios sociales. ¿Por qué apostó tanto por la educación? Porque él estuvo dentro de un aula, porque él sabía las necesidades de la educación costarricense, porque su hermano Luis Felipe, que era educador, maestro, de varias ramas, ¿verdad? De historia, de biología, de psicología, era un hombre muy estudioso, Luis Felipe, y aclaro que sí era titulado, porque había estudiado en la Universidad de La Plata en Argentina. Entonces, hay que tener eso, pues claro, ¿verdad? De que no era educador por serlo, que algunos le llaman educadores y para esa época tal vez no eran titulados. Pero don Luis Felipe sí había estudiado en la Universidad de La Plata en Argentina. Una familia que nos da su testimonio, varios homenajes a esta familia. Aquí la Casa Don Alfredo, Monumento Nacional, el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Heredia, el puente mal llamado La Platina, que ahora la administración de don Luis Guillermo lo bautizó Alfredo González Flores, el parque mal llamado Las Embarazadas, porque dicho parque se llama Alfredo González Flores, la Escuela Domingo en Santa Lucía, la Escuela de Sabanilla de Alajuela, que lleva el nombre de don Luis Felipe González Flores. Tenemos la Escuela de Altagracia, el piso 19 del Banco Nacional, el salón principal del Castillo Azul de la Asamblea Legislativa lleva el nombre de don Alfredo. El retrato de él se encuentra como hijo predilecto de la Municipalidad de Moravia. Desconozco si de otros cantones que él creó también, creo que no. Así que numerosas obras y lo último así, yo fui a sembrar 2 árboles gracias a un barbeño que ahorita está en el Minae y que está en la península de Osa, 2 arbolitos allá sembrados en el Parque Centenario, que por cierto un profesor de la Universidad Nacional fue a dicha actividad y se le dedicó dicha actividad, un viaje de más de 12 horas en bus. Pudimos ir a sembrar 2 arbolitos, uno con el nombre de don Alfredo y otro con el nombre de don Luis Felipe. Entonces, sí, mucho orgullo, una gran responsabilidad, ¿verdad?, de portar esto y esperar que resurjan nuevos líderes, que tomen como bandera ese pensamiento, que sean fuertes, porque fue una familia también muy atacada por la prensa, especialmente desde entonces, como fue el periódico La Información, que después le prenderían fuego, ¿verdad? Dentro de las características le digo que pude entrevistar a don Alberto Cañas personalmente y fue muy enriquecedor porque en el libro de él, 80 años, no es nada, habla de que su mamá fue pretendida por mi abuelo don Luis Felipe. Entonces cuando yo toqué la puerta por primera vez de don Alberto, pues
hasta tenía cierto temor, ¿verdad? Por el carácter de él y todo, pero fueron visitas tan agradables, visitas tan enriquecedoras que yo disfruté el momento, y más cuando él me dice, aquí siempre los González Flores se les ha visto de una muy buena manera, y especialmente yo, porque le guardo gran cariño a Luis Felipe por el amor que le tenía a mi madre. Dice, eso sí, mi papá no lo quería, ¿verdad? Como se puede interpretar, pero sí, fue un proceso. El libro, le voy a decir que era que más bien no dure tanto. Considero que como en menos de un año ya lo tenía listo. Realmente yo era de sacar horas de horas frente a la computadora y meterme a través del SINAVI a periódicos antiguos. También fui presencialmente a la biblioteca y ahí pude. También era que desde hace años yo vengo leyendo libros, entonces los tomaba y subrayaba y si hay, y un día me sentí y dije yo, ya es hora de hacer un libro acerca de este tema, voy a sentarme y voy a recopilar toda esa información, voy a hacer las entrevistas, y fue como un año, no se duró tanto realmente en lo que es poder hacer esto realidad. Bueno, realmente ha sido una historia fascinante. Creo que el libro también evidencia un rasgo familiar y es esa tenacidad, porque realmente, bueno, un año en esta última etapa, diríamos, pero ha sido un proceso de, bueno, fue un proceso de entrevistas, de mucho esfuerzo. Así que felicitarlo por este logro que es escribir un libro y un libro que también aporta muchísimo en conocimiento sobre don Alfredo González Flores, pero en este contexto familiar que como usted muy bien apuntaba, es desconocido en su gran mayoría porque, bueno, usted tuvo no solamente esta rigurosidad de buscar fuentes, lo que llamamos en historia fuentes secundarias, fuentes primarias, sino también ir a los actores y hablar directamente con los protagonistas en una historia oral que sin duda cuando uno inicia un proceso de investigación y lo termina, bueno, se disfruta muchísimo y uno también cambia y se transforma en ese proceso de investigación y en la consecución de la obra. Tal vez para, siempre también que se escribe un libro, usted nos ha explicado, yo creo que a lo largo de esta entrevista podemos atisbar varios de esos objetivos, pero bien, cuando uno escribe un libro también tiene esta gran afán, bueno, el impacto que su libro pueda tener para la comunidad nacional, para Costa Rica, para la comunidad herediana y para la educación. Yo creo que usted, bueno, ya ha referido varios aspectos que usted nos ha mencionado, como el hecho de esta recuperación de las raíces, de tener los pueblos que reconocen su historia y sus raíces realmente en momentos como los que se está viviendo en el mundo y en Costa Rica, es donde es posible encontrar también respuestas y esa identidad que nos fortalece como tal. Pero bien, me gustaría, bueno, yo sé que a veces, bueno, ya los libros digitales, eso también quiero decirle, esa es la nueva realidad que tenemos, ¿verdad? A veces nos gusta mucho el libro impreso, tenerlo ahí, como decía alguien, hasta el olor de las páginas, eso para los que somos de la época de los impresos, de lo físico, nos resulta fundamental. Pero también decirle que el hecho que un libro sea digital, pues le da una gran potencialidad en cuanto a su difusión, hasta dónde pueda llegar y también facilita algo que es fundamental, que es el acceso a esta muy rigurosa investigación. Voy a dar un espacio para ver si don Luis Pablo quisiera agregar algo o comentar algo en esta entrevista. Muy buenas tardes. Yo, bueno, Buenas tardes, Luis Pablo. Más que todo agradecerle a don José Pablo su tiempo, su disponibilidad, toda la información erudita que nos ha compartido en esta tarde, a doña Margarita por su excelente moderación también, y tal vez, como ya nos vamos acercando al cierre de la entrevista, preguntarle, don Pablo, ¿cuál es el legado más importante que la familia González Flores le deja no solo a la comunidad herediana, sino al país? Don Luis Pablo, un honor poder saludarlo. Muchísimas gracias. Realmente muy honrado por esta hermosa entrevista. El principal legado creo que fue justamente apostar por la educación. Una familia centenaria que para una época de machismo
para una época de pocos centros educativos, pudieron salir adelante, pudieron alzar la bandera y decir, somos de las primeras maestras graduadas de la educación nacional, vamos a ir contra los estereotipos. No tuvo que haber sido fácil para las hermanas de don Alfredo, no tuvo que haber sido fácil para don Alfredo que lo trataran de traidor en el momento del golpe de Estado por su lema que el rico pague como rico y el pobre como pobre, y aún así ir a defender a la patria al extranjero al reunirse con el presidente Wilson de los Estados Unidos. Una familia que fue tolerante, que fue unida, que fue perseverante, que fue humilde, que tuvo la fe intacta en nuestro Dios, con sus principios cristianos, y yo creo que ese es el principal legado. Ahora, escuchando a doña Margarita, yo como educador, no sé cuántas personas lo irán a leer, no sé cuántas personas, si alguien lo irá a tomar en cuenta para tener en colegios, en universidad, la verdad no sé. Mi interés era que la familia conociera un poco sus raíces, ¿verdad? Se logró ese primer objetivo. Número 2, recopilar parte de esos testimonios históricos, de la poca historia que hay de entre 1914 a 1917. No solo que retornara en torno a don Alfredo, sino ver el aporte de cada uno de sus hermanos, que siento que todos existieron, dejaron un legado, dieron testimonio de sus obras, y lamentablemente muchas veces solamente se gira en torno a uno, sin quitar mérito, ¿verdad? Porque fue un gran hombre, y reitero que uno de los mejores presidentes, a mi parecer, de nuestro país. Pero llegar yo a mi aula y ver que un alumno me pide que le done un libro, por ejemplo, Kevin Urbina, alumno de 9º año del Castro Madrid, y verlo sentado, devorando esas páginas, un deportista, porque ese joven juega fútbol, y ver que no le interesaba el fútbol por leérselo y que él hacía preguntas del mismo libro, le digo que para mí eso es lo más rico y lo más agradable, y saber que mi papá lo pudo leer en vida y que todavía mi viejito lo tengo ahí a mi lado, que lleva el nombre de don Alfredo, Alfredo González Zanetti, ¿verdad? Ver que lo pudo ver hecho la obra una realidad en vida, para mí eso es la mayor satisfacción. Reitero, no sé cuántas personas irán a tener al alcance, reitero que cada día, pues la lectura ahora más bien entiendo que lo que más promueven es la de terror y todas esas lecturas que quizás uno no está tan acostumbrado. Yo como profesor de estudios sociales de Civic, me encanta la historia, no voy a seguir bajo esa línea, porque yo creo que hay que rescatar todos estos personajes históricos, del cual la vida me privilegió. Tal vez económicamente yo no seré millonario, pero tuve algo que muchos no han tenido, ¿verdad? De ir a compartir a una casa de don Alberto Cañas, de doña María Eugenia Dengo, de un don Lalo Gámez, que por cierto ya viene la primera efeméride de la abolición del ejército, y a don Lalo tuve el privilegio de mudarlo en la morgue el día de su muerte, y que me obsequiaron el PIN de la Universidad Nacional de cuando lo declararon doctor honoris causa. Para mí eso es algo en el cual Dios, la educación, mi familia y mi profesión me dieron, y tengo una inmensa felicidad por el resto de mi existencia, ¿verdad? De compartir al lado de grandes educadores, grandes mentores de nuestra sociedad. Ahí en YouTube el costarricense puede buscar en Educanálisis, por ejemplo, la entrevista a doña María Eugenia Dengo, la cual está ahorita en internet. Hubo una a don Alberto Caña, lamentablemente se perdió, por ahí tengo una en el audio, y con don Lalo, pues por lo menos fotografías, y su pensamiento ahí vive en mi corazón. Pero esto es mágico, la educación es un tesoro, de ver usted a sus estudiantes que quieren formarse. Ese muchacho de San José llama La historia de Heredia a partir de ese libro, y su sueño es llegar hasta jugar con el Club Sport Herediano, producto de que se enamoró de ver la relación hasta en la política y el fútbol, de que don Luis Felipe se enamora de una Cartaga que vive frente a la Plaza Iglesia, se viene para Heredia, se casan en Cartago,
Entonces hay mucha historia común entre las provincias, entre la educación, entre la política, y ver un joven, en verdad, tal vez les gusta el reggaetón, y etcétera, etcétera, y ver que sacrifica su tiempo para leer unas páginas. El libro lo leyó, por ejemplo, don Oscar Arias, lo visité en su casa, y me hizo gracia porque tenía un separador de página por página, y me hizo preguntas del libro, señal de que lo leyó. Mire, muy honrado. Yo le fui a dejar al expresidente el libro a la casa y resulta que fue un jueves, no estaba él, se lo dejé al mayordomo y el día sábado recibí una llamada de teléfono a las 2 de la tarde en la casa. Estaba yo acostado en mi cama y me dice, ¿con don José Pablo? Le digo, sí. Me dice, le habla don Oscar Arias Sánchez. Y hablamos cerca de media hora por teléfono y todo acerca de la familia González Flores. Entonces, para mí esto ha sido algo muy maravilloso, de que también lo vio y lo presentó don Oscar Aguilar Bulgarelli, una persona que yo admiro y que también está en el árbol genealógico por la parte de la familia Flores, ¿verdad? Entonces, yo no tengo color político, soy ecuménico en la parte religiosa, todo aquello que crea en Dios es lo importante, y he compartido con gente calvinista, con reformista, con luteranos, con testigos de Jehová, con católicos, y ya yo soy amigo de todo aquel que quiera ser amigo. Entonces, ha sido mi alegría, mi motivación, ver que gente de diversos partidos políticos han visto a la familia González Flores como una familia importante en la inspiración, tanto así que don Oscar leyó el libro, don Oscar declaró también parte de la casa, pues, monumento, o se dio la adquisición de una parte más del terreno para que se agrandara la casa de don Alfredo. Por su parte, don Oscar Aguilar, que se sabe que siempre fue el Partido Unidad Social Cristiana, pues mantiene muy buena imagen de don Alfredo, que el PAC, por ejemplo, decidieron fundar el puente mal llamado La Platina con el nombre de don Alfredo, así sucesivamente. Entonces, don Alfredo no es un color político de la familia González Flores, simplemente aquí su obra es lo que se habla para el rescate de una sociedad costarricense más visionaria, de más lucha, y que no olvidemos el humanismo, por ejemplo, que eso me encanta la Universidad Nacional, ¿verdad? Para mí no hay universidad más humanista que la Universidad Nacional de nuestra amada Heredia, tanto así desde su nombre, que es don Omar Dengo, un personaje que renuncia a su puesto en la administración de Federico Tinoco, por no estar de acuerdo en las políticas de la traición que recibe don Alfredo González Flores. Bueno, don José Pablo, yo creo que ha sido una tarde muy rica, el diálogo, no solamente saber de la obra, realmente en este último tramo, sino también conocer del autor, de los valores que usted también nos permite ver a través de sus palabras, de su experiencia. Y como decíamos, escribir un libro también lo transforma a uno, pero evidentemente también se evidencia quién se es. Así que muchísimas gracias por todo el conocimiento, por este aporte al desarrollo de la historia de nuestro país y también por esta parte humana, por presentarse quién es y tal cual es. Eso es invaluable para este espacio que precisamente busca retomar y ser en momentos de crisis y de pandemia una luz para nuestros seguidores. Muchísimas gracias. También agradecerle a Luis Pablo siempre toda la parte de coordinación de estas actividades y su muy atinada participación. Agradecerles tremendamente, ¿verdad? Y pronto iremos allá por el Museo de Cultura Popular, un lugar que amo, que llevo en mi corazón, porque es meterse en una máquina del tiempo. Fuera del micrófono le decía que recuerdo cuando iba de San José vestido a las posadas y me encantó. Un orgullo que usted sea su directora. Gracias, don Luis Pablo, que Dios me los bendiga. Gracias, buenas tardes.